impacto provoca derrumbe de las 5 losas de un edificio en construcción en la comuna de Vitacura. Voluntarios de varias compañías de bomberos trabajaron en el lugar del accidente, donde no hubo lesionados. Autoridades toman medidas para evitar un nuevo colapso. Corte de Apelaciones de San Miguel ordena reabrir la investigación de la muerte del cantante uruguayo Gervasio. Declaraciones de testigos claves y un nuevo informe del Servicio Médico Legal ayudarían a determinar si se trató o no de un homicidio. Una deficiencia respiratoria aguda fue la causa de muerte de José Andrés Aguirre, más conocido como el Cura Tato, ex sacerdote condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de menores de edad. Falleció en el hospital del Salvador a los 56 años. Aquí comienza Hora 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Miércoles 13 de noviembre, 10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Comienza Hora 7, 11 grados 6 décimas. A esta hora en la capital, máxima probable para hoy, 30 grados, y hasta las 8 de la mañana vamos a estar revisando todas las informaciones más importantes de Chile y del resto del mundo junto a la periodista Pía Álvarez. Pía, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Felipe, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Que tengan un excelente miércoles y comenzamos inmediatamente a revisar cuáles serán las extremas en todo el país, cuál será la temperatura, que para hoy en Santiago será muy alta. Revisemos. Comenzamos por la zona norte de nuestro país. En Arica, 16 y 21 serán las extremas, estará nublado. En Iquique también habrá nubosidad, 15 y 20 las extremas. En Antofagasta, 19 grados de máxima. En Copiapó también primarán las nubes con 30 grados de temperatura máxima. En La Serena, las extremas fluctuarán entre los 11 y los 17 grados con nubosidad parcial. Vamos a la zona centro del país y el pronóstico del tiempo para hoy. Valparaíso estará despejado, mínima de 11, máxima de 22. Santiago, despejado, mínima de 11, máxima de 31 grados. Rancagua, despejado, mínima de 9, máxima de 29. También despejado. Talca, despejado, mínima de 9, máxima de 25. Y Concepción estará despejado, mínima de 8, máxima probable para hoy, 17 grados. Zona central radiante para este día miércoles. Como la Pía Álvarez. Así. Revisamos la zona sur ahora, Felipe. En Temuco habrá nubosidad parcial, 3 y 19 las extremas. En Valdivia, 18 de temperatura máxima. Puerto Montt estará nublado con 6 y 17 grados. En Coyhaique, probables chubascos débiles, mínima de 4, máxima de 15. En Punta Arenas, nubosidad parcial con mínima de 2 y máxima de 13 grados. Territorio insular, el pronóstico meteorológico para hoy: Isla de Pascua, nubosidad parcial, mínima de 17, máxima de 23 grados. Juan Fernández estará nublado con chubascos, mínima de 13, máxima de 16. Y la Antártica chilena con chubascos de nieve, mínima de 2 grados bajo cero, máxima para hoy 1 grado bajo cero. La prensa del día de hoy, miércoles 13 de noviembre. América Latina, comenzamos con el Mercurio, es la única región del mundo en que los homicidios siguen creciendo. Informe de desarrollo humano del PNUD destaca respecto a ese informe: Codelco se convertiría en uno de los 10 mayores productores de plata del mundo. Sí, con el aporte del nuevo yacimiento Ministro Jales, pasará de las actuales 300 a 600 toneladas de este metal. Y también destacamos lo que ocurre con el fútbol. Sampaoli busca en Londres al sustituto de Vidal. Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Carlos Muñoz, Jambo Seyur y Jorge Valdivia practicaron en el complejo de Hyde de cara al amistoso del viernes contra Inglaterra. Aquí los camarógrafos se manifiestan. Charles Aranguis podría ser una buena alternativa. Revisamos el destacado de El Mercurio y allí tiene que ver con lo que ocurrirá durante esta jornada. 2.400 empleados de la DGAC realizarán una particular protesta hoy, trabajando lo más lento posible. Con retrasos en vuelos y trámites, los funcionarios aeronáuticos se movilizarán durante esta jornada. Los aspectos que más podrían verse afectados son la confirmación de los itinerarios y también la revisión del equipaje de mano. Los trabajadores, ¿qué es lo que piden? Mejoras en sus condiciones laborales y previsionales. Comenzó anoche y se extendería esta movilización hasta cerca de las 1:30 de esta tarde.
Ahora, cuando hablan de lentitud respecto a la atención al público, Pía, es como lo que está pasando hace como un año más o menos, por lo menos en el Aeropuerto Internacional de Santiago y a los vuelos nacionales también, así que ya bueno. No da para más en realidad. Que no da para más, está colapsado. Vamos con el diario La Tercera de este día miércoles 13 de noviembre. Cúpula del Partido Comunista Chino acuerda darle al mercado un rol decisivo en la economía. El Comité Central del partido decidió otorgar un fuerte impulso al proceso de reformas y acordó, entre otros puntos, reforzar la iniciativa privada. También revisamos de la portada de La Tercera. Las tasas de créditos de consumo caen de 30 a 21% en 15 días, en la página 31 de La Tercera. Y el dólar además que está subiendo como loco. ANFP pide al gobierno vetar ley de televisión digital. Jaude, el presidente de la ANFP, aseguró que recurrirán más bien a todas las instancias. Cuestionó que la norma se aprobara. Entremos en detalle respecto a esto. En la página 14 de La Tercera se ve esta noticia donde sale, por supuesto, que la ANFP espera que el gobierno vete esta ley polémica de televisión digital. El presidente del fútbol chileno señaló que recurrirán a todas las instancias para defender sus derechos. El timonel se suma a críticas de la FIFA y de la Conmebol que dicen que la medida podría marginar a Chile de las competencias internacionales. Esto por el acuerdo de la televisión digital donde los partidos de la selección chilena debiesen ser transmitidos en televisión abierta. Exactamente. Eso es uno de los artículos que tiene esta nueva ley. Es el artículo 17 tan cuestionado que propuso en su momento el senador Guido Girardi. Y para redondearlo, simplemente decir que en algún momento ocurrió lo mismo en Argentina. Pero claro, Argentina llevó esto a la Corte y finalmente el Estado argentino le ganó justamente a la Asociación de Fútbol Argentino. Recordemos que Julio Grondona es vicepresidente de la FIFA, por lo tanto ahí se generó todo un conflicto. Este caso que yo le estoy diciendo de Argentina seguramente se va a tomar en cuestión al momento de analizar este polémico artículo donde de alguna manera distancia al Estado chileno con la FIFA. Y en el medio está la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que no solamente busca defender sus derechos, sino que también en una de esas evitar la desfiliación a la Federación de Fútbol, a la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y finalmente, ¿quién tiene más poder? Ahí también hay un conflicto importante. Bueno, revisamos los diarios regionales. Vamos a ir a Antofagasta. El Mercurio de Antofagasta, enfermera de la Universidad Santo Tomás, aparece muerta. Es una tragedia. Gabriela Torres Gómez fue encontrada en las cercanías del Cerro La Cruz, en la población Coviefi. Aplauden el mejoramiento de Avenida O'Higgins. Vecinos reclaman que los trabajos se extiendan a todo el sector del Parque Brasil. Sí, también destacamos aquí el notable avance de Antofagasta para ser sede de Copa América. Están muy ilusionados los antofagantinos con eso. Yo estuve el fin de semana por allá y están muy ilusionados a propósito de las mejoras en la ciudad por la Copa América del 2015. Sería bueno entonces que estuviera ahí. Sigamos avanzando en regiones. La Estrella de Concepción. Taxista murió. Violento golpe frontal provocó tragedia en ruta. Conmoción por muerte de querido vecino al chocar taxi con camioneta. Accidente dejó a otra persona con heridas graves. Y también Bachelet trajo rock y cumbia a cierre de campaña penquista. Estuvo allí Michelle Bachelet cerrando sus campañas. Huachi se destapó en Copa Chile. Se refiere a Huachipato, por supuesto. Coria Chico se luce en el parque. Son algunos de los titulares que trae en la Estrella de Concepción en el ámbito deportivo en el día de hoy. Y este miércoles 13 de noviembre será noticia a las 8 de la mañana, como decía la Pía. Ya comenzó la jornada de movilización de la Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil en todas las unidades aeroportuarias del país. En la oportunidad se refieren a la decisión. Esto va a ser en el tercer nivel del terminal de pasajeros Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel. Y a las 10:30 de la mañana, el director del Instituto de Salud Pública, Stefan Jara, anuncia la creación del Centro de Vigilancia Nacional Farmaconómico, cuyo objetivo es mejorar el acceso a información relacionada con el proceso de registro e información de los medicamentos para mejorar la equidad y su acceso. A las 10:30 de la mañana. Bueno, lo decíamos en titulares, un edificio de la comuna de Vitacura sufrió un derrumbe en plena construcción. 5 losas del edificio cayeron. Afortunadamente no había nadie en ese lugar al momento de este accidente. Quien tiene todos los detalles es Felipe Puccio, con quien tomamos contacto a esta hora. Felipe, ¿cómo estás?
Buenos días, Pía, Felipe. Efectivamente, el proyecto del Arcángel 4950, que está ubicado a mis espaldas acá en la comuna de Vitacura, fue el proyecto que sufrió un accidente. 5 losas, las que estaban construidas hasta este momento, fueron las que colapsaron ayer cerca de las 7 de la tarde, cuando ya los trabajadores de este proyecto se encontraban dispuestos a finalizar sus labores. De hecho, testigos señalan que fue un movimiento bastante rápido. Fue bastante rápido y bastante repentina esta situación. Fueron las 5 losas las que colapsaron y la obra fue detenida por completo tras esta situación. Vamos a escuchar lo que decían algunos testigos y también bomberos ayer cuando vinieron a este lugar. Bueno, están las imágenes, Felipe, de lo que ocurrió. La situación es... Sí. Lo que decía, que estábamos viendo las imágenes de este derrumbe, de estas 5 losas, y como decía la Pía al inicio del despacho, cuando te presentó, afortunadamente no había nada en el lugar, porque hubiesen habido, digamos, víctimas de todo tipo, porque la verdad que las imágenes son elocuentes, ¿no? Claro, Felipe, como te señalaba, las obras habían finalizado hacía minutos. Esto ocurrió cerca de las 7:15 de la tarde y las obras habían finalizado eso de las 6:30 de la tarde. Vamos a escuchar a bomberos y testigos de esta situación. Nos encontramos con un edificio de construcción que presentaba 5 sublosas en un sector del edificio colapsadas. Había un caos inicial, producto de que no había claridad si habían trabajadores atrapados en el interior. Rápidamente los efectivos bomberiles que llegaron al lugar hicieron la evaluación de la nómina de trabajadores de la constructora, encontrando afortunadamente a todos los que estaban presentes ese día. Dada la hora en la cual ocurrió la emergencia, que fue alrededor de las 7:15 de la tarde, gran parte del personal de obra ya se había retirado, la jornada ya había finalizado. Yo iba saliendo, así es que justo la parte del medio amarilla, esa fue la que se dio primero y se levantó el polvo porque cayó, fue como pero rápido, así como que no es que se cayó de a poco, así cayó de golpe, sonó fuerte y yo estaba aquí, así que me quedé así como paralizada. En el fondo son fallas humanas. Falta de preparación, de los jefes, estar ahí con la gente encima y eso. La situación actual es la suspensión de las obras temporalmente, es decir, hoy día y durante lo que queda de semana no se va a trabajar en este lugar. El proyecto El Arcángel 4950, estoy leyendo acá lo que tiene la obra afuera en la calle y bueno, se dice que eran 11 meses, que comenzó en abril del 2013 y duraba hasta febrero de 2014. Algunos vecinos nos señalaban que la obra comenzó con retraso, cerca de 2 a 3 semanas de retraso en esta situación. La constructora anunció que, como bien les decía, que ya se suspenden las obras de forma indefinida y claro, se van a iniciar las investigaciones pertinentes para ver qué sucede de aquí en más con esta obra que sufrió este accidente. Como ustedes pudieron apreciar, 5 losas de un departamento que contemplaba 8 pisos para poder este desplome que hemos visto durante esta mañana. Sí, las imágenes son increíbles. Felipe, te iba a preguntar respecto a posibles causas. ¿Ya se baraja alguna tesis respecto a qué podría haber sucedido y por qué habría finalmente cedido estas losas? Bueno, señalaban que habían algunos problemas con la obra, que han habido problemas, como te señalaba, el retraso de la misma, 3 semanas de retraso en el comienzo de las mismas, y se señala también un poco con el tema de los materiales. Hasta ahora no hay una versión oficial con respecto al desplome de esta estructura, pero lo cierto es que habrían ya investigaciones tanto de la empresa como de las autoridades para determinar cuáles son las causas de este desplome, de este colapso, de las 5 losas de este proyecto del Arcángel 4950 acá en la comuna de Vitacura. Sí, y ojalá que se conozca rápidamente ese informe. Seguramente el Departamento de Estudios del Cuerpo de Bomberos de Santiago también va a estar justamente trabajando en aquello para establecer exactamente lo que ocurrió, porque decíamos, los trabajadores que laboran ahí salvaron de manera providencial, como escribe habitualmente la prensa. Felipe, muchísimas gracias por este informe. Que tengan un buen día. Chao, chao, buenos días. Chao, Felipe. Bueno, y la verdad es que algunos lo aplauden y otros les genera impacto y preocupación lo que pasó en Antofagasta a propósito de la detención ciudadana, una nueva detención ciudadana. ¿Por qué? Porque un hombre habría intentado secuestrar y abusar sexualmente de una joven, y la verdad es que los ciudadanos reaccionaron. ¿Qué pasa cuando un ciudadano reacciona de esa manera? ¿La ley te protege o no te protege? Vamos a la nota porque es realmente impactante.
No es la policía de civil ni agentes encubiertos, son un grupo de transeúntes que se tomaron la justicia en sus manos y detuvieron a este hombre que, de acuerdo a los testigos, habría intentado raptar a una joven de 23 años subiéndola a su camioneta. Muchos pensamos que la justicia es solo de las policías, pero también es nuestra responsabilidad actuar, en la medida de lo posible, para defendernos unos a otros. Cuando el malhechor huye y es señalado por la víctima como el hechor del ilícito, puede el particular y la policía debe detener a quien ha cometido el delito. Pero la detención de este presunto abusador fue de cierta forma ejemplar, pues no siempre ocurre así. A veces el control simplemente se pierde. Déjalo tranquilo, Pasarse de la raya podría meternos en problemas y respecto a esto la ley también es clara. Para ser puesto en forma inmediata a disposición de la policía, fiscalía o tribunales. Y siempre lo más trascendente es para los efectos de la detención que se pueda hacer un uso racional de la fuerza. Pero más allá de lo que diga la ley, es esa sensación de impunidad la que lleva a los civiles a tomar la justicia con sus manos, y que todos estamos más inseguros es lo que lleva a un particular a tomarse la justicia. Si hay una extralimitación de la fuerza, ciertamente el delincuente se va a plantear como víctima. Usted sí puede ayudar cuando esté presenciando un ilícito, sí se puede hacer justicia con las propias manos, pero siempre respetando la ley. Y esto es, cuando el delito sea flagrante, usando solo la fuerza necesaria, aunque cueste, y poniendo al delincuente de inmediato a disposición de las autoridades. Bueno, y luego que la Seremi de Salud cursara más de 10 sumarios sanitarios a la comuna de Santiago, hubo respuesta por parte del municipio, quienes acusaron esta situación como un acto discriminatorio. En todo caso, este miércoles comenzarán los turnos éticos en la comuna. Funcionarios de la Municipalidad de Santiago se sienten molestos y discriminados tras los más de 10 sumarios que fueron cursados por la Seremi de Salud por la acumulación de basura en la comuna. La administradora municipal de Santiago, Josefina Guzmán, reiteró este acto discriminatorio comparándolo con lo acontecido en Valparaíso, donde tanto el ministro de Salud Mañalich como la Seremi accedieron para ver cómo se lea una resolución al escenario. Asimismo, admitió el respaldo que han obtenido desde la Intendencia y no así desde la Moneda, que según añade, ha tenido una incapacidad de dialogar con los trabajadores. Mientras la Intendencia de Santiago nos colabora a nosotros en apoyarnos frente a esta situación, tanto con recursos financieros como con recursos logísticos, la Moneda es incapaz de llegar a un acuerdo con los funcionarios públicos. La administradora municipal manifestó el desarrollo de un comité de crisis que se efectuó junto con la edil de Santiago, Carolina Toá, que contempló un plan de contingencia que sumaba camiones privados y recurso humano para la recolección de basura, que fue conocido tanto por la Intendencia como por la misma Seremi de Salud. Guzmán manifestó tras un acuerdo con funcionarios que a partir del miércoles comenzará a regir el turno ético. Hemos llegado a un acuerdo con nuestra asociación de funcionarios en la cual a partir del miércoles nos colaboran con personas con turnos éticos de manera de poder ir retirando la basura en las partes más conflictivas, que son las postas y las escuelas de nosotros. Determinación de real necesidad para la comuna de Santiago, considerando los niveles de focos de infección que podrían poner en peligro la salud de la comunidad. Víctima de una insuficiencia cardíaca, falleció en la madrugada de ayer en el Hospital del Salvador el cura Tato. El ex sacerdote, recordemos, había sido condenado a 12 años de cárcel por abusos sexuales contra menores de edad. A las 3:50 de la madrugada de este martes falleció el cura Tato, religioso que se hizo conocido por ser uno de los primeros casos emblemáticos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica chilena. José Aguirre Ovalle sufría una distrofia miotónica muscular que lo mantenía recluido en el hogar de su padre, en el balneario de Santo Domingo. El cura Tato ingresó de urgencia al Hospital del Salvador a las 17 horas de este lunes, aquejado por una serie de fuertes dolores en su cuerpo. Por estos días no se encontraba en Santo Domingo, sino que en la comuna de Las Condes, en donde residía en un asilo de ancianos. A las 20 horas sufrió una fuerte descompensación que finalmente concluyó en la madrugada de hoy con su muerte.
A primeras horas de este martes se dio a conocer la noticia. Su familia retiró el cuerpo desde el Hospital del Salvador pasado el mediodía, siendo trasladado hasta la iglesia Santa María de las Condes, donde se encuentra siendo velado. Solo un grupo reservado de personas llegó hasta la iglesia y se espera que siga siendo velado en el sector oriente de la capital. Bueno, cuando son las 7 de la mañana y 11 minutos, los invitamos a que salgan de su casa muy informados con el siguiente resumen de noticias. El comando de Michelle Bachelet en Temuco se disculpó públicamente tras la agresión sufrida por Mónica Quesada, madre del asesinado joven Matías Catrileo. Quesada perdió una pieza dental y acusó del hecho al guardia personal de Bachelet. Durante la madrugada de ayer murió el cura Tato, producto de una insuficiencia respiratoria en el Hospital del Salvador. El sacerdote había sido sentenciado a 12 años de cárcel por 9 casos de abuso sexual acontecidos en Quilicura. En la cuenta regresiva para el proceso eleccionario, organizaciones de mujeres se reunieron llamando a votar de manera informada y consciente a favor del género. Instan a estudiar las propuestas de los candidatos y estar al tanto de la realidad del país respecto a esta materia. Mañana 15 minutos, 12 grados, 1/10 a esta hora en la capital. Estamos revisando las informaciones en hora 7 junto a Pía Álvarez, las imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Alameda, esquina de Las Rejas, a esta hora de la mañana. Máxima probable para hoy, 30 grados en la capital. Bueno, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones elaboró un decreto que obliga a todos los automóviles nuevos a contar con una alarma que recuerde el uso del cinturón de seguridad. Anteriormente existían algunos modelos que contaban con esta norma, pero a contar de ahora será obligatorio. Los detalles en el siguiente informe. Es la nueva norma que comenzará a regir para los automóviles de todos los modelos y marcas en Chile. Un recordatorio para que las personas al momento de la conducción recuerden que deben ponerse el cinturón de seguridad. El llamado a todos es que usemos el cinturón de seguridad. Nosotros vamos a seguir buscando mecanismos que nos permitan garantizar que las personas usen el cinturón de seguridad en los vehículos. Las empresas que comercialicen autos en Chile tendrán un plazo de 18 meses para ajustarse a esta nueva exigencia de alarmas para cinturones de seguridad. Esta alarma va sobre todo apuntando a quienes no han tenido el hábito de usar el cinturón de seguridad, y no olvidemos también que los viajes cortos es especialmente importante. La mayoría de los accidentes de tránsito se dan a menos de 8 kilómetros del origen del viaje, de la casa de quienes están viajando. De igual forma, se avanza en una legislación de un nuevo estándar que apunte a aumentar las medidas de seguridad en las sillas para niños. Y junto con eso estamos avanzando en asegurarnos de que las sillas sean certificadas, o sea, los dos frentes, que la silla esté firme al auto y además que la silla sea de calidad, de modo que tengamos la garantía de que realmente protege la vida de los niños. Medidas que apuntan a la protección vial de los conductores y pasajeros desde el momento en el que se comienza el traslado. Alarma preventiva que servirá para recordar el momento en el que se debe poner el cinturón de seguridad, para que luego se transforme en un buen hábito para la población. Bueno, mañana 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, una celebración muy importante, sobre todo porque es una enfermedad que afecta a muchísimas personas en el mundo y que no todos lo saben. Queremos conversar un poquitito más respecto a esto, porque entre la población de alerta sobre la obesidad, la hipertensión y la diabetes, según la Organización Mundial de la Salud, estas son de gran preocupación. Y bueno, la diabetes afecta a más de 347 millones de personas a nivel global, de las cuales el 90% padece diabetes tipo 2, una enfermedad que puede arrastrar igualmente a episodios de hipoglicemia, también causante de inestabilidad, ansiedad e incluso convulsiones e inconsciencia, y también derivar a daños vasculares y lesiones corporales. Queremos adentrar un poquito más en este tema, sobre todo por el día de mañana, que es la celebración, así que muchísimas gracias a la doctora quien está aquí presente con nosotros, la doctora Gloria Ugalde. Gracias, doctora, por estar con nosotros acá. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. ¿Cuál es la causa fundamental, si se quiere, para las personas que están en su casa y quisieran de alguna manera evitar llegar a la diabetes? Porque uno tiene, en términos generales, la imagen de alguien con diabetes que se tiene que estar permanentemente inyectando, que va con problemas, que de alguna manera su salud se va deteriorando. ¿Cómo poder controlar y cómo poder evitar llegar a la diabetes?
Sí, primero, bueno, el tema de la prevención es súper importante. Las personas que tienen alguna predisposición genética, por ejemplo, los padres o los abuelos o los familiares directos con diabetes, las personas con sobrepeso tienden a tener más predisposición a la diabetes. Y por lo tanto uno tiene que tener ojo, por ejemplo, en un niño de qué edad, o cuando ya es joven, o cuando se está llegando a la edad adulta. ¿Cuál es el momento, digamos? Siempre, o sea, uno debe cuidar su salud siempre. Y los niños desde chiquititos crearle hábitos de vida sanos. Y básicamente lo que tiene un impacto directo en que te aparezca o no la diabetes es la actividad física. El mantenerse en una actividad física constante es hasta ahora lo que más ha demostrado prevenir la diabetes, porque eso moviliza la insulina, moviliza todo el metabolismo de uno. Mantener el peso. O sea, en el fondo, los niños, hijos o nietos de diabéticos, que coman o no coman azúcar, no va a determinar si van a ser o no diabéticos, pero sí, si son gorditos, sí, si no hacen actividad física. Ahí van a llamar la diabetes. Bueno, pero para aquellos que tienen diabetes, sobre todo para los menores, ¿cómo los padres deben llevar esta enfermedad? ¿Cómo deben llevarla para que se tenga una vida lo más normal posible? Sí. Lo que pasa es que en general, a ver, tú dijiste cuando empezaste que el 90% de la gente tiene diabetes tipo 2. En el caso de los niños, esa proporción no es tan así, porque en los niños aparece la diabetes tipo 1, que es la diabetes que requiere insulina desde el inicio, que es un poquito más compleja de tratar que la diabetes tipo 2. ¿Un poquito más invasiva incluso? Es más agresiva, quizás pudiéramos decir, a pesar de que la diabetes tipo 2, que parece más inocente, también daña si no se controla, si no se cuida a la persona en forma adecuada. Entonces los niños que tienen diabetes tipo 1, el control es bastante más riguroso. Son niños que tienes que hacerle glicemia, pincharle el dedito para ver cómo está, colocarse insulina para poder estar vivos. Claro. En los diabéticos tipo 2, el tratamiento es un poco más fácil, por así decirlo, porque no requiere estarte controlando todos los días tu glicemia o varias veces en el día. No requiere insulina en las primeras etapas. Los diabéticos tipo 2 sí van a necesitar insulina en algún momento de su vida, pero más adelante. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, típicos o básicos para establecer que tú eventualmente puedes ser diabético? La diabetes no da síntomas. En general es una enfermedad que debuta sin Pues yo he dar escuchado síntomas. varios mitos de supermercado como, oye, fui harto al baño anoche, ¿no tendrás diabetes? Claro, eso es cuando ya está la enfermedad, nosotros decimos cantora, está ya bastante más avanzada. Y ahí sí la persona baja bruscamente de peso, tiene sed, orina bastante. Y ahí el diagnóstico efectivamente se lo puede hacer el del supermercado, la persona que atiende en el supermercado, sin despreciar a la persona que tiene en el supermercado, por supuesto. Pero si no, es una cosa que se pesquisa en chequeo, o sea que tú te tienes que hacer periódicamente tu chequeo de tus exámenes de sangre y ahí aparece cuando tú quieres hacer un diagnóstico temprano, porque no da síntomas. Ahora, también tiene que ver, me imagino, con la dieta que uno va teniendo. Me imagino que un niño de 10 o 12 años que tiene mucha actividad física quema muchísimas calorías y no tiene ningún problema si come carne, si come dulce, en fin, equilibrado no hay problema, pero a medida que uno va avanzando en su edad, eso es un poquito más dañino, ¿no es verdad? El exceso de grasa, de la alimentación con más grasa, es más dañino en general porque tú subes más de peso. Las grasas tienen más calorías que el resto de los alimentos. Así que la idea es tener una dieta equilibrada claramente y mantenerse en el peso, mantener tu peso, mantener la actividad física. Doctora, ¿cómo ha avanzado nuestro país en el cuidado general de esta enfermedad, de la diabetes? ¿Cómo lo evalúa usted? Yo creo que ha sido notable, o sea, hemos tenido un avance muy importante tanto en la pesquisa más temprana como en el tratamiento de la diabetes. La diabetes es una patología que hoy en día está cubierta por el GES, por lo tanto todos los chilenos debiésemos tener acceso a tener las terapias, las insulinas en el caso de requerirlo, el control adecuado, por una parte. Por otra parte, se ha avanzado también en el tema de que los pacientes ahora tienen más acceso a diálisis, o sea, a manejar sus complicaciones. Por eso que los diabéticos cada vez viven más. Y en cuanto a las terapias, nosotros tenemos fármacos adecuados en nuestro país, tenemos buen control, buena forma de controlar, se conoce bastante la enfermedad. Yo te diría que en general la población ha ido aprendiendo a manejar mejor, ha ido perdiendo el miedo a la insulina también, que es algo que los diabéticos han ido aprendiendo, que en algún momento de su evolución van a tener que usarla. Han ido aprendiendo de la hipoglicemia, que es uno de los riesgos que conlleva, a cómo manejarla, cómo prevenirla,
cómo quizás de repente preferir fármacos que tienen menos riesgo de hipoglicemia. Todo eso hemos ido avanzando. Agradecemos a la doctora Gloria Ugalde, directora médica del MDS, por haber estado con nosotros esta mañana para conversar acerca de este tema súper importante que tiene que ver con la diabetes. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Buenos días. Chao, doctora, buen día. Bueno, desde el comando de la candidata presidencial de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, pidieron disculpas públicas a la madre de Matías Catrileo, quien sufrió agresiones en una visita de la exmandataria justamente a Temuco. Recordemos que la madre de este comunero mapuche perdió una pieza dental y culpó justamente a la guardia personal de la expresidenta. Nueva base para la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Fue en pleno acto de cierre de campaña en Temuco de la candidata Michelle Bachelet que los familiares y amigos de Matías Catrileo comenzaron a manifestarse. Irrumpieron en la ceremonia para increpar a la expresidenta por su presunta responsabilidad en el hecho que tuvo lugar durante su mandato. Para enterarnos que venía Bachelet acá, vinimos en calidad de ciudadanos en una teórica democracia a encararla y a manifestarle cómo ella en su gobierno anterior no tuvo ningún gesto de asumir la responsabilidad política. En medio del discurso de la candidata de la nueva mayoría, estos manifestantes lanzaron una bomba de pintura que atravesó el escenario, impactando en un vehículo estacionado del otro lado. Fue esta interrupción la que desató la molestia entre los adherentes a Bachelet y comenzaron los forcejeos. Hubo golpes e incluso la mamá de Catrileo, Mónica Quesada, terminó perdiendo uno de sus dientes. Mira, efectivamente, en el tanto que yo hablaba, se acerca parte de su guardia interior y me agrede y me rompe los dientes. Mientras yo me acercaba al lugar donde se estaban desarrollando los incidentes, vi que corrían banderazos sobre los manifestantes, hasta que yo llegué al lugar de los hechos donde ya había sucedido todo. O sea, ya habían agredido a la madre de Catrileo. La madre de Matías Catrileo publicó en Facebook una nota donde cuenta su visión de los hechos y donde relata claramente que un hombre entre 40 y 45 años fue quien la agredió y ese hombre estaba al otro lado de las vallas papales. A raíz de estos incidentes fue detenido un joven de 22 años, quien fue trasladado hasta la segunda comisaría de Temuco, quien posteriormente recuperó la libertad. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Estaremos conversando con Catalina Sepúlveda, quien tiene detalles respecto al caso Spinac y también respecto al responsable del atropello de Kevin Silva. ¿Cómo estás, Cata? Hola, Cata. Así es, muchachos, muy buenos días. Es información que de seguro va a generar algunas reacciones durante el día y tiene que ver netamente con el Poder Judicial. 2 veces al año sesiona la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones y este semestre se revisaron más de 2.000 solicitudes. Fueron unas 400 las que se aprobaron, entre las que destacan algunas de los casos emblemáticos. Una de ellas que fue rechazada es la de Claudio Spinac, que este empresario que recordemos fue procesado en 2003, fue condenado a 12 años de cárcel por abusos sexuales contra menores, por promoción de la prostitución y también por producción de material pornográfico. La solicitud que presentó la defensa de Spinac no logró la cantidad de votos necesarios para ser aprobada, a pesar de que el propio tribunal lo habría propuesto por su buen comportamiento. El argumento en contra fue que aún falta tiempo para establecer si él se encuentra rehabilitado para entonces reinsertarse, regresar entonces a la vida social. Spinac, recordemos, permanece recluido en la cárcel de alta seguridad y ya había sido beneficiado por el comité de jueces. Se le había rebajado en 18 meses la pena, lo que entonces lo llevaría a recuperar su libertad en enero de 2014 y no en noviembre de 2015, como señalaba la sentencia original. Ese es uno de los casos más conocidos, más emblemáticos, entre los que se encuentran estas solicitudes de libertad condicional. Y en la vereda del frente está una noticia que cayó como un balde de agua fría en la opinión pública y también en la familia de Kevin Silva, puesto que el chofer el que lo atropelló en abril de 2011 sí logró obtener este beneficio de libertad condicional. Recordemos que Sergio Reyes Tapia atropelló a Kevin Silva cuando él tenía 15 años y se encontraba esperando una micro para asistir a la maratón de Santiago. Conducía a exceso de velocidad, en estado de ebriedad también, y fue condenado a 4 años de cárcel. Es mientras se cumplía la mitad de esa condena cuando entonces el Tribunal de Alzada le otorga este beneficio de libertad condicional. La familia de Kevin Silva, específicamente la madre, ha manifestado la injusticia que para ellos representa esta situación. ¿De qué estamos hablando?, señala ella, puesto que Kevin ya ha pasado 2
años en silla de ruedas. Recordemos que él perdió sus 2 piernas y también ha tenido buen comportamiento y se pregunta cuál es el beneficio que tiene él como víctima. Es un caso polémico que abre el debate nuevamente, que pone en la palestra las decisiones de los tribunales y que ya estaba en boga por esta polémica propuesta de la creación de un observatorio judicial. Hay otras solicitudes de libertad condicional que destacan como rechazadas. Por ejemplo, muchachos, las de 29 reos del penal Punta Peuco, que estaban procesados por violaciones a los derechos humanos. Miguel Krasnov, por ejemplo, Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito y también uno de los presuntos autores del crimen del cabo Luis Moyano, quien es Víctor Jerez Pérez, conocido como Dani De Vito. Es una decisiones en realidad del Poder Judicial que va a generar distintas reacciones durante el día. Vamos a estar atentas a ellas para entregarles los detalles esta noche, por supuesto, en Hora 20. Gracias, Cata, que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Es hora de presentarles las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en Chile y en el resto del mundo, aquí en Hora 7. Durante la madrugada de ayer murió el cura Tato, producto de una insuficiencia respiratoria en el hospital de El Salvador. El sacerdote había sido sentenciado a 12 años de cárcel por 9 casos de abuso sexual acontecidos en Quilicura. En la cuenta regresiva para el proceso eleccionario, organizaciones de mujeres se reunieron llamando a votar de manera informada y consciente a favor del género. Instan a estudiar las propuestas de los candidatos y estar al tanto de la realidad del país respecto a esta materia. El comando de Michelle Bachelet en Temuco se disculpó públicamente tras la agresión sufrida por Mónica Quesada, madre del asesinado joven Matías Catrileo. Quesada perdió una pieza dental y acusó del hecho al guardia personal de Bachelet. Bueno, ya comienza una nueva movilización, un nuevo paro de 48 horas por parte de la ANEF y la CUT. En conjunto tomaron esta decisión, convocaron este paro de 48 horas con motivo de un reajuste salarial del 8,8%. A partir de esta jornada, la movilización afectará a los servicios municipales de la educación, la salud y nuevamente también el registro civil. El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, manifestó que el ministro Felipe Larraín recapacite y que mañana les haga llegar una contraoferta para el reajuste en el sector. No hay acuerdo y por eso estamos con Carlos Insulza, coordinador general de la Mesa del Sector Público, con quien conversaremos durante esta jornada para que nos cuentes más detalles. No han podido llegar a un acuerdo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nosotros no hemos podido llegar a un acuerdo. Los centrales que llevamos, la Mesa del Sector Público, integrada por las 14 organizaciones que son afiliadas a la central, presentó el pliego de negociación el 27 de septiembre, justamente en función de prever que el escenario electoral no jugara entre medio de la negociación. Y hasta el momento ha sido imposible que el gobierno entregue una respuesta al pliego de negociación. En los hechos la negociación está entrabada. Y el gobierno ha estado incumpliendo compromisos porque efectivamente concordamos un cronograma de negociación hace ya más de 2 semanas atrás, que a partir de la semana pasada el gobierno incumplió y eso ha gatillado las movilizaciones en estos últimos días. En lo concreto, ustedes piden un reajuste de un 8,8%, algo que el gobierno se ha negado. Es que el gobierno ni siquiera ha entregado una contrapropuesta, no ha dicho nada respecto al reajuste. Nosotros tenemos un pliego de negociación que es bastante más extenso. Lo más visible, evidentemente, es el reajuste. Pero tenemos un pliego de negociación en el que hay componentes laborales, componentes de trabajo decente, de carrera funcionaria, de libertad sindical, de cuidado infantil. Tenemos un pliego complejo. Esta es una negociación colectiva que es la más grande en nuestro país, que abarca 700.000 trabajadores y trabajadoras, que cumple un rol además como una señal principal de parte del empleador como Estado hacia el conjunto de los empleadores del país a propósito del reajuste y también del tipo de medidas que se implementan a nivel laboral. Y hoy día estamos entrabados porque el gobierno ha mezclado el ambiente electoral con la negociación, que era justamente lo que los trabajadores no queríamos, y en ese marco el gobierno ni siquiera se ha pronunciado respecto al reajuste. Hasta el momento el gobierno no ha dado ninguna cifra de reajuste propuesta a la mesa del sector público. Ahora, Carlos, ¿cómo toman ustedes las críticas de algunos sectores que señalan que quienes entran al sector público saben exactamente que tienen algunas ventajas comparativas con el resto de los trabajadores y que efectivamente cuando firman un contrato saben que no pueden pertenecer o participar en ciertas movilizaciones porque, insisto, tienen ciertas ventajas comparativas con otros trabajadores? ¿Cómo toman ustedes esas críticas y de qué manera también logran sintonizarse con el público, con la gente que se ha visto afectada en distintas movilizaciones durante este año? A ver, lo primero es que es bien discutible que los trabajadores del Estado tengan ventajas comparativas respecto a otros sectores. Los trabajadores públicos, tal como quedó demostrado durante el gobierno de Sebastián Piñera, no tenemos inamovilidad. Durante este gobierno se despidieron 11.000 trabajadores del sector centralizado
pasado, los trabajadores que fueron despedidos evidentemente sin ningún tipo de indemnización ni de seguro de cesantía, porque los trabajadores públicos no tenemos derecho a esas conquistas. De hecho, estamos demandando la incorporación en el seguro de cesantía de los trabajadores del Estado y por tanto es bastante discutible. Lo segundo es que los planteamientos que quienes plantean que las paralizaciones son ilegales en el sector público es una materia que también nosotros discutimos. Chile ha ratificado convenios internacionales de la OIT que garantizan la libertad sindical, el ejercicio de la libertad de huelga, y evidentemente cuando el gobierno de Chile, o el Estado más bien, abre un espacio de negociación colectiva para los trabajadores del Estado, la huelga, el mecanismo de huelga como mecanismo de presión es un mecanismo legítimo y efectivamente nosotros lo hemos hecho durante 20 años. Entonces hay una cierta conveniencia en que la ilegalidad de nuestro ejercicio, que efectivamente persiste en la Constitución como una reliquia instalada por el pinochetismo, se levanta cuando tiene conveniencia y en otras ocasiones no. Entonces evidentemente nosotros lo que hemos dicho claramente es que las organizaciones del sector público han expresado plena voluntad de diálogo con el gobierno. Nosotros hemos estado concurriendo a cada una de las reuniones pactadas y de hecho en el día de ayer el gobierno canceló la reunión que teníamos con el ministro de Hacienda y de Trabajo. No son las organizaciones las que nos están buscando el diálogo hoy día. Nosotros estamos esperando que el gobierno dialogue, estamos esperando negociar. El año pasado hicimos una gran demostración de cómo podíamos negociar de buena manera con el gobierno. Llegamos a un acuerdo con las 14 organizaciones finalmente y se tramitó una ley de reajuste con mucha facilidad sobre esa base. El problema es que hoy día el gobierno se ha negado sistemáticamente a instalar la mesa de negociación en primer lugar, y cuando la instalamos ha venido generando un ambiente de dilación que incluso cuando se comprometió en la mesa a un cronograma de trabajo, a entregar respuesta global al pliego hace 2 semanas atrás, ha sido incapaz de ir incumpliendo y a estas alturas ya no se entiende bien quién está negociando, porque al parecer el ministro de Hacienda tiene tiempo para hablar por la prensa, el subsecretario se da el tiempo también de opinar por la prensa, de lo mismo el subsecretario del Trabajo, pero ninguno de ellos llega a la mesa de negociaciones y le plantea a los trabajadores los temas en los que están planteando demanda. Sí, Carlos, ustedes esperan una renegociación por parte del gobierno, del Ejecutivo. ¿Esperan que al menos se mantenga esta cifra? ¿Ustedes no van a transar en eso, en el 8,8%? A ver, las organizaciones y los presidentes de las organizaciones han planteado que nosotros estamos disponibles a negociar. Eso implica evidentemente que cuando entremos a dialogar con el gobierno en estas materias, vamos a ver qué materias se priorizan, cuáles son las respuestas del gobierno, y las organizaciones tendrán que tomar decisiones al respecto en ese momento. Nosotros hemos dicho reiteradamente que nosotros no vamos a negociar con la prensa, con el gobierno. Nosotros no nos hemos pronunciado ni respecto de cifras, ni de subidas, ni de bajadas, ni de endurecimientos o no. El único momento en el que nosotros hemos salido a la prensa, evidentemente, es cuando el gobierno no cumple y queremos manifestarle a la ciudadanía, darle aviso de que el gobierno nos está forzando por segunda vez, tercera vez ya, a una paralización en este proceso de negociación. Y evidentemente nosotros a la ciudadanía le venimos a decir en primer lugar que solidarice con los trabajadores públicos, que nuestras demandas son demandas que evidentemente tienen el foco puesto en los temas laborales, pero cuyo impacto en la posibilidad de los trabajadores del Estado de dar un mejor servicio son directos. Cuando hablamos de demandas en el ámbito de cuidado infantil, por lo tanto de que las mujeres trabajadoras del Estado, que son además la mayoría, tengan mejores condiciones para poder trabajar, eso incide directamente en la calidad de servicio que podemos entregar en todos los sectores, en el sector educación, en el sector salud, en el Estado centralizado. Nosotros somos trabajadores que servimos a los trabajadores y lo tenemos muy claro. Y es por eso que hacemos un uso bastante cuidadoso de nuestras herramientas de movilización. En este periodo hemos visto que estamos ante un gobierno con una incapacidad de diálogo enorme, que además ha incumplido sus compromisos con muchísimos sectores en el Estado, lo que ha gatillado una gran cantidad de movilizaciones como la del Registro Civil, la de Integra, hoy día los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil que están con 24 horas de paralización, lo mismo pasó con el médico legal, los funcionarios municipales que llevan 24 días de paro nacional y un gobierno que es incapaz de dialogar con ellos. Si el gobierno quiere llevar a la mesa del sector público un conflicto de esta magnitud, evidentemente va a ser un problema mayor. Los trabajadores no estamos en esa disposición. Para este gobierno y eventualmente para el cambio de mano. Bueno, nosotros, esta negociación se realiza hace 20 años, no solo hemos realizado paralizaciones con este gobierno, siempre cuando se discuten materias salariales y que tienen impacto económico en el presupuesto del Estado, las contrapartes tienen posiciones distintas, pero tanto antes como incluso el año pasado hemos logrado llegar a acuerdos, pero eso requiere una disposición de las dos partes y buena fe en la negociación. Lo que falta hoy día es eso
Y nosotros le hemos dicho al ministro de Hacienda y al ministro de Trabajo que en vez de estar comentando por la prensa, lo que se requiere es que estén sentados en la mesa con los trabajadores. Carlos Insulza, coordinador general de la Mesa del Sector Público, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Hora 7. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Bueno, y les contamos que en un día como hoy, pero en 1968, se estrenó la película Yellow Submarine de los Beatles, esta cinta que forma parte de la trilogía de películas hechas por el Cuarteto de Liverpool, pero en años en que ya había mucha distancia entre ellos, pero el contrato estaba ya firmado, así que tuvieron que lanzar sí o sí esta película. La solución fue la de dar a rodar esta cinta con dibujos animados, cuyo argumento giraría en torno a los Beatles, que se ilustraría con canciones escritas específicamente para ella y con otros éxitos del grupo, porque el contrato no solo incluía la cesión de todo tipo de derechos, sino además la creación de una banda sonora original para esta película. Y bueno, muchísimos temas que por supuesto recordamos hasta el día de hoy, que se quedan en la memoria colectiva de todos los fanáticos y los no tanto, pero que por supuesto conocen las canciones del Cuarteto de Liverpool, los Beatles. Bueno, y escuchamos Yellow Submarine para levantar los ánimos también esta mañana y estaremos de regreso con Hora 7. Hay más. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Siete de la mañana, 44 minutos. Esto es Hora 7. Estamos en la ruta 5 Sur con departamental. 13 grados 5 décimas a esta hora en la capital. Máxima probable para hoy en Santiago, 30 grados, cielo despejado, según la Dirección Meteorológica de Chile. Un poquito de congestión ya en ese punto de la capital. Bueno, y la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió finalmente reabrir el caso que investiga la muerte del cantante uruguayo Gervasio, quien hasta ahora figuraba muerto por suicidio el 28 de octubre del año 1990. Recordemos que en su momento se dijo que se había ahorcado en una casa abandonada en Talagante. Un peritaje realizado por el especialista Jaime Brieva, contratado por la hermana del artista y el hijo mayor del cantante uruguayo, determinó que era imposible que el cantautor pudiera haber atentado de esta forma contra su vida, de acuerdo a los antecedentes que existen. El tribunal además ordenó ubicar y citar a Francisca Angulo Allende y Germán Santis Angulo para ser interrogados, y se ofició también al servicio médico legal para establecer la causa definitiva de la muerte del cantante uruguayo, que hizo fama justamente en nuestro país. Muerte, Pía, que siempre estuvo enmarcada en la nebulosa. Recordemos que Gervasio durante la época de la dictadura fue un artista claramente opositor al régimen militar. Lo hizo de manera pública, ¿no es verdad?, en tiempos en que eso era muy complejo. Se le acusó no en una, sino que en varias veces de abusos sexuales, de violación contra algunas mujeres, lo que finalmente en algún momento estuvo privado de libertad, pero finalmente la justicia lo sobreseyó de esas causas. Por lo tanto, la muerte de Gervasio siempre estuvo enmarcada dentro de un misterio, de una nebulosa, y hasta ahora por lo menos la familia ha insistido permanentemente
que acá hubo terceros involucrados en la muerte del cantante uruguayo. Bueno, y se reabrirá este caso. Hubo un fallo unánime para decidir esto. Finalmente es una investigación incompleta por parte de lo que se considera de lo que dijo el Tribunal de Alzada, y se ordena también la realización de al menos 2 interrogatorios y diligencias por parte del Servicio Médico Legal. Un caso que entonces no estaría cerrado y continuaría ahora después de la decisión por parte de la justicia. Y vamos a hablar de temas internacionales y de lo que ha ocurrido en Filipinas. Recordemos el paso del tifón Haiyan, que en una primera instancia se habló que había dejado a más de 10.000 personas fallecidas. Ahora el mismo presidente disminuyó la cifra y habla de al menos 2.500 o un poquito más de las que ya estarían confirmadas. En todo caso, la ayuda humanitaria ya comienza a llegar a ese país. Más de 1.700 son los fallecidos tras el paso del tifón Haiyan en Filipinas, según la información otorgada por las fuentes oficiales. Mientras tanto, la ONU ya se ha atrevido a estimar en más de 10.000 la cifra de víctimas mortales. Un escenario desesperante que ha sometido a los sobrevivientes a sufrir la escasez de agua potable, comida, el aislamiento de una zona segura para resguardarse y a tener que lidiar con el olor a descomposición de los restos de las víctimas fatales que yacen en terrenos baldíos. Asimismo, hay una infinidad de poblados pequeños que se encuentran en una total incomunicación donde la ayuda humanitaria aún no ha logrado llegar. Para auxiliar a los afectados y poder restablecer cierta regularidad, el portaaviones George Washington, escoltado por otras naves del Armado estadounidense y un buque de guerra británico, se dirigen a Filipinas. Se trata solo de una parte de la ayuda internacional que se encargará igualmente de optimizar las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes. De la misma forma, agencias humanitarias de la ONU anunciaron una campaña para recolectar más de $300 millones para desarrollar una respuesta de emergencia por 6 meses en el país afectado. Continuamos revisando la prensa de este día miércoles 13 de noviembre. Publimetro. El 87,69% de los casos se aplicó prisión preventiva. Poder Judicial entregó la cifra para contrarrestar ofensiva del gobierno contra sus fallos. Corporación Administrativa hizo un balance de las medidas cautelares otorgadas desde el 2006 a la fecha. Y locura en el Nacional. Justin Bieber desató la euforia. No se notó el cansancio en el sueño de las Believers que acamparon fuera del estadio desde el día viernes. Y también destacamos más abajo, madre de Catrileo recibió disculpas. Comando de Michelle Bachelet ofreció disculpas a Mónica Quesada, quien fue golpeada el día lunes en acto de la candidata mientras intentaba funarlo. Y el destacado de Publimetro de este día miércoles: heladas, 11.000 puestos de trabajo se ofrecerán en ferias. Esta es una de las medidas anunciadas por el gobierno. Aquí el detalle de las ferias que se realizarán en los próximos días. Por ejemplo, el jueves 14 en Quillota, Talagante y Talca, viernes 15 en Rengo, el martes 19 de noviembre, por cierto, en Caldera, el martes 26 de noviembre en Vicuña y el miércoles 27 de noviembre en San Vicente. Todo esto a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social respecto a este programa de 12 ferias de empleo de emergencia agrícola organizadas por el CENSE en aquellas regiones más afectadas por las heladas primaverales. Recordemos que, por ejemplo, en Casablanca, 15 empresas ofrecieron 1.100 puestos de trabajo. En Buin, la feria convocó a 22 empresas que disponían de 5.000 cupos, mientras que en Linares, 20 empresas recibían los antecedentes para 3.470 vacantes. En total, en estas 4 actividades, los cupos laborales llegaron a 11.070. Iniciativa justamente que busca paliar los efectos de las heladas en la agricultura durante esta primavera, específicamente en el mes de septiembre. Veamos qué trae la portada de las últimas noticias este día miércoles 13 de noviembre. Dura réplica de Alfredo Jocelyn Holt a Don Francisco. Es un comerciante de las emocionalidades baratas. Dijo sobre la entrevista a su hermano, el candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt. 3 fans cuentan sus 10 segundos a solas con Justin Bieber. Está bien dicho, ¿no? Justin, Pía, ¿no? Muy bien, Gracias. sí, muy buena pronunciación. Y bueno, Combo mandó al hospital al animador de Manos al Fuego. Ahí está la página 38 de las últimas noticias. Y lo que vamos a destacar está la página número 14. Mira, tiene que ver con que es el cuello hondero.
con Qué airbag cómodo. para los ciclistas. Lo inventó una sueca que dice que no hay nada igual. Es 3 veces más seguro que los cascos convencionales. Ella dijo, queremos hacer un mundo mejor. Esto surgió después de que en Suecia el año 2005 se obligara a los ciclistas menores de 15 años a usar el casco. Y muchos se preguntaban si iba a ser obligatorio, ¿por qué no para todos? Bueno, finalmente fue obligatorio y ella lo inventó cuando estaba estudiando diseño industrial. ¿Cómo ocurre? Bueno, ahí está el video de cómo funciona finalmente. Cuando hay un golpe, los sensores se activan y el airbag sale del cuello. En este movimiento se convierte finalmente en un casco. Porque cuando uno lo lleva puesto no pareciera que es un casco, pareciera que es un cuello simplemente. Correcto. Y después, cuando llega el momento del golpe, se activa inmediatamente con sensores y allí entonces funciona como un airbag, como una especie de casco inflable. Bueno, ¿ah? Sí, ahí está, mira, ¿viste? No alcancen a caer al suelo. En el movimiento, en el intertanto, antes de la caída, allí entonces se activa este airbag para los ciclistas. Ciclista, está bueno. Buenísimo. Vamos con el diario La Cuarta, el diario popular. Murió el cura Tato tras quedar libreta, falleció enfermo y en un asilo. ¿Qué más trae el diario La Cuarta? Lo revisamos inmediatamente y tiene que ver con lo que ocurrió anoche. Claro, Justin vivió de tutti en Chile. Fans se lo comieron a su mami, le preguntaron, le pelaron la chomba en un mall y mató con show filete. Muy el estilo de La Cuarta, por supuesto, de lo que fue la presentación de anoche. La geisha se casa y le vendió el sí a un canal japonés, para que se entienda. Es lo que dice hoy en su portada el diario La Cuarta. Y será noticia este día miércoles a las 8 de la mañana. La Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil inicia la Jornada Nacional de Movilización en todas las unidades aeroportuarias del país. En la oportunidad se refieren a la decisión, tercer nivel del terminal de pasajeros del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel. Bueno, y a las 10:30 de la mañana, el director del Instituto de Salud Pública anuncia la creación del Centro de Vigilancia Nacional Farmacoeconómico, cuyo objetivo es mejorar el acceso a información relacionada con el proceso de registro e información de los medicamentos para mejorar la equidad y su acceso. Esto a las 10:30 de la mañana. Bueno, y al menos 50.000 personas llegaron anoche hasta el Estadio Nacional para ser parte del show que ofrecía Justin Bieber. Lo decíamos, lleno total. Las personas, las fanáticas, más bien las Believers, estaban esperando ya desde el día viernes, acampando incluso en las afueras del Estadio Nacional. Fue un show que de casi 2 horas, donde el canadiense desplegó sus éxitos más conocidos junto a sus bailarines, causando el delirio de su fanaticada. Lo que ocurrió después es parte del colapso de lo que era este masivo show. Por ejemplo, Felipe, colapsaron las líneas telefónicas y allí entonces hubo un gran problema con los padres, que estaban muchos desesperados buscando a sus hijos más pequeños que estaban allí, no podían conectarse. Entonces también muchas fanáticas que lloraban después de haber visto a su ídolo tocando en vivo. Era segunda vez, lo decíamos, que estaba presente en nuestro país después de su debut el año 2011. Ahora llegó en su Tour Believe, que bueno, lo teníamos bien pensado en respecto a qué iba a ocurrir, y claro, fue igual. Habían dudas respecto a si iba o no el show después de lo que había pasado en Argentina por su dolor estomacal, pero no ocurrió nada. El show se llevó a cabo, aunque con 40 minutos de retraso. Y hay declaraciones de las fanáticas Believers. Fue un show inolvidable, lleno de locura, de canciones hermosas. ¿Qué le pareció el recital? Muy bueno. ¿Sí? ¿Sonó bien y todo? Sí, todo. ¿Valió la pena la espera? Valió la pena. Por feliz, lo pasé súper bien. Ahora soy fanático de Justin Bieber. ¡Con todo mi ser! Dicen que el mejor momento fue cuando se sacó la polera, ¿no? ¡Sí! ¿Te gustó? Sí. ¡Oh, hermoso! No lo voy a creer. Y cuando se sacó la polera fue hermoso. Casi me morí, por favor. Ahí estaban entonces, ilusionadas, por supuesto, felices de haber visto a su ídolo, pero lo decíamos, Felipe, el colapso de las líneas telefónicas fue un problema, sobre todo para los padres, quienes también nos entregaron su testimonio cuando ocurría este hecho y no podían conectarse con sus hijos.
Mi hija se perdió 4 horas. Acá después la encontré en Carabineros y pedía a gritos, todas las mamás gritando acá por sus hijos. Horrible. Acá entraron los comerciantes ambulantes, entraban acá como si nada, Carabineros estaba en la puerta, no hacía nada, y los papás acá, todos en cuello de botella. Fue horrible. Hubiera sido un terremoto, está bien, pero no porque viene un cantante y se cortan todas las comunicaciones. Entonces, terrible, no sé qué se podía haber sido. Y muchos padres todavía están desesperados buscando a los niños, todavía no los encuentran. Así que hay que buscarlos y ver qué se puede hacer. Para la próxima hay que pensarlo 2 veces. Se nota que muchas de esas personas nunca habían ido al Estadio Nacional, porque en el Estadio Nacional hay un partido con todo el respeto que me merece, Huachipato con Palestino, digamos, y hay problemas de conexión. Imagínate con esa cantidad de gente, Pía, evidentemente que iban a colapsar las redes telefónicas. Claro, algunos papás decían que estaban un poco arrepentidos de todo lo que había significado este esfuerzo por llevar a sus hijos al concierto, pero bueno, ellos finalmente fueron los más felices, los pequeños que estuvieron allí frente a su ídolo, quien tocó cerca de 2 horas en el Estadio Nacional en el marco de su tour Believe. Así que bueno, eso fue la presentación de Justin Bieber en Chile, que afortunadamente sí se llevó a cabo. Perdona, Pía, ¿qué es lo que pasa habitualmente en un estadio de fútbol? Se juega fútbol, ¿no es verdad? Exactamente. Y a propósito de lo mismo, Lionel Messi, que alguna vez ha jugado en el Estadio Nacional, bueno, hace algunos meses, en junio pasado, lanzó un libro con sensuales fotografías en ropa interior. Por favor, chiquillas, no griten. Captadas por la renombrada firma de moda Dolce & Gabbana. El lanzamiento del libro, obviamente, sí, tenía por fin recaudar fondos para su fundación, institución que va en ayuda de los niños con melanoma, y resultó ser un éxito total. A 2 meses de su lanzamiento, el libro resultó todo un éxito, logrando reunir cerca de $450.000, cerca de 225 millones de pesos chilenos. Como gesto de agradecimiento por todo lo que he logrado en mi carrera profesional, quiero ayudar a los niños que están en necesidad, ya que es muy emocionante cada vez que puedo hacer sonreír a un niño. Espérate, Felipe, ahí están las fotografías. Mira. Está más arreglado que cajón de cumpleaños, no, sí, porque Messi Felipe no tiene esas calugas como Alexis, digámoslo. Alexis no será tan bueno como Messi, pero tiene más calugas que Messi. Felipe, por favor. Esas son las fotografías que lograron vender y ser un éxito en ese libro. ¿Cómo olvidar cuando Alexis se saca la polera para el triunfo de Chile con Ecuador acá en el Estadio Nacional? Sí, cómo olvidarlo, pero mira esas fotografías. También son pero mira, ahí se nota que no tiene caluga, ¿viste? Pero ahí sí, entonces ¿cómo? ¿En cuál? ¿Cómo? O sea, en unas sí, en otras no. No, el Photoshop. La recaudación no es menor, considerando que cada libro se vende en unos 150 euros. Para nuestro público latino, algo así como 100.000 pesos chilenos. Exactamente. Vamos a ver si Lionel Messi mantiene esa figura, eso sí, ahora que va a estar de para entre 6 y 8 semanas a propósito de su lesión última. De seguro que sí. Bueno, y en otros temas les contamos que ya se lanza al mercado un nuevo disco inédito de los Beatles. Ahí ya comienzan a sonar. Y claro, nos referimos a el disco que se llama On Air Live at the BBC Volume 2. Claro que es un disco recopilatorio de los Beatles que salió al mercado, un trabajo con actuaciones inéditas del cuarteto británico que grabó en directo para la cadena británica BBC en los años 60. Son 63 temas, sale en formato doble de CD y vinilo, acompañado de también un libro de 48 páginas. Incluye al menos 37 actuaciones del grupo en sus primeros éxitos y canciones versionadas nunca antes emitidas. Y además 23 conversaciones grabadas entre ellos durante este estudio. Bromas, por ejemplo, entre los miembros de la banda, grabadas entre 1963 y el 64. Bueno, y este es uno de los temas que sí está, porque además de las canciones inéditas, hay otros grandes éxitos como I Saw Her Standing There. Pía, nos vamos. Nos vamos. 8 en punto de la mañana, hasta aquí hora 7. Ya llega Mujeres Primero con Janine Leal y Antonella Ríos. Que esté muy bien. Éxito. Adiós. Chao, que esté muy bien. Pía. Nos vemos. Gracias. Chao. Muchas gracias. ¿Está de cumpleaños la Janine? Janine, Feliz cumpleaños, Janine. Feliz cumpleaños, Janine. Voy a firmar como Eduardo Riveros 20.